Ayer el vídeo sobre el acuerdo de paz en Gaza era intencionadamente optimista, porque al fin y al cabo estábamos ante un día en el que terminaba oficialmente la matanza. Pero no dejé de advertiros que todo esto es muy frágil, que aunque se abre la esperanza, existen muchos elementos que aún pueden dar al traste con esta paz. Trump proclama que viene la paz a Oriente Próximo, pero hay que ser realistas. Ahora estamos ante una tregua frágil, una pausa en el infierno, sobre la que se tiene que trabajar con mucha intensidad para que no se convierta otra vez en guerra. Y no me refiero a guerra dentro de 20 años, que a lo mejor es en lo que van a trabajar, sino en guerra que dure unas semanas o meses o que quizás se rompa mañana. Así que hoy hay que explicar lo que ayer no era el momento de explicar, aunque se apuntara, es decir, todo lo que puede ir mal. Vamos con ello. La aceptación del acuerdo por parte de Israel y Hamás se explica por una combinación de presión externa y de agotamiento interno. No ha sido solo el resultado de la fatiga militar de ambos bandos tras 2 años de guerra, sino también de un entorno internacional que ha sido crecientemente hostil con la continuación del conflicto. Por el lado de los israelíes, la presión ha venido en buena medida de las imágenes de devastación en Gaza, del bloqueo prolongado, de las denuncias de hambruna, sobre todo a partir del corte de envío de suministros a principios de este año por parte de Israel y que duró casi 3 meses. Ahí comenzó una ola de indignación que no se limitaba a los movimientos políticos de izquierdas, que como sabemos siempre son hostiles contra Israel. En Europa y en Estados Unidos la opinión pública se empezó a desplazar muy rápido y la percepción de que Israel estaba dando una respuesta legítima al ataque del 7 de octubre de 2023 podemos decir que duró relativamente mucho, pero que a mediados del 25 esa percepción, que ya había ido cambiando en 2024, empezó a traducirse en movilizaciones en contra. Durante todo el verano hemos tenido a miles de personas saliendo en Berlín, en París, en Londres, en Roma, también aquí en Madrid, exigiendo sanciones a Israel y un reconocimiento inmediato del Estado palestino. Manifestaciones multitudinarias que han llevado como producto el reconocimiento de Palestina no solamente de España, Irlanda y Bélgica, sino que también Reino Unido, Francia, Australia o Canadá siguieron el camino. Poco a poco las encuestas mostraban esa transformación. Más del 60% de los alemanes, más del 80% de los españoles afirmaban que Israel está cometiendo un genocidio en Gaza. Y yo creo que ese cambio en la opinión pública no fue tan decisivo como el que se verificó en los Estados Unidos, donde el clima también cambió. Sondeos, por ejemplo, del Pew Research o de Gallup, mostraban que el apoyo a la actuación militar israelí estaba cayendo a mínimos históricos. Solo 1/3 de los estadounidenses lo aprobaba y un 60% consideraba que Israel estaba yendo demasiado lejos. Incluso otra encuesta de Reuters, de Ipsos, en agosto de este año, revelaba que el 58% de los estadounidenses cree que la comunidad internacional debería reconocer al Estado palestino. Así que en ese contexto de creciente aislamiento, la inteligencia de Israel cometió un gran error, ya que creyendo que tenía localizada la cúpula de Hamás en Qatar, no se le ocurrió mejor idea que bombardear la capital del Emirato. Y eso, unido a las intenciones declaradas del gobierno de Netanyahu de anexionarse partes de Gaza y de Cisjordania, llevaron a Donald Trump a presionar a Bibi. Al fin y al cabo, Bibi estaba poniendo en riesgo todo un diseño económico del que, sin ninguna duda, la familia Trump también iba a salir beneficiada, porque fijaos lo que ha pasado con el presidente de Indonesia el día de la firma del acuerdo. También, como os digo, había cosas que pasaban dentro de cada una de las partes. En clave de política doméstica en Israel, muchos afirmaban que Netanyahu no cerraba la guerra por miedo a los procesos judiciales de abuso de poder y de corrupción en los que está envuelto. Pero hemos visto que existen cláusulas de salida para protegerle. El presidente de Israel, Israel Herzog, ha declarado que puede considerar un indulto del primer ministro. Y Trump lo decía públicamente ayer mismo: oye, dadle el indulto a este en caso de que sea necesario. Con lo cual,
cerrar la guerra le permitía a Netanyahu llegar a las elecciones del año que viene con los rehenes liberados y un relato de victoria total contra los adversarios de Israel. Y sobre Hamás, por su parte, la presión le vino de esos socios de Donald Trump y por las mismas razones. Continuar con la guerra y sobre todo mantener rehenes israelíes que justificaban el mantener la guerra ponía en peligro tantas cosas que se le advirtió a Hamás que a lo mejor tenía que buscarse algún otro refugio y algún otro financiador que no fueran esas monarquías árabes. Y quizá en ese momento Hamás comprendió que los rehenes ya no eran un activo útil, sino una carga de la que no obtenía suficientes concesiones. Si es que es cierto que los rehenes que se dice que están muertos, que es una cosa que a mí me causa una cierta preocupación porque no veo confirmación en ningún sitio sobre ese asunto. Pero bueno, al fin y al cabo, la organización de Hamás debe estar notablemente diezmada, teniendo en cuenta que buena parte de los 70.000 muertos en Gaza deben ser militantes suyos. De cualquier forma, el resultado fue un acuerdo hecho a medida de Israel. El texto deja a Hamás fuera del poder, evita cualquier compromiso firme con la creación de un Estado palestino y mantiene bajo control israelí la decisión de cuándo y cómo se va a completar la retirada militar. Y obviamente ahí ya comienzan los problemas del acuerdo, en que una de las piedras angulares está en el desarme de Hamás. Yo os decía ayer que el progreso hacia una solución política pasa por la mutación de Hamás en una organización política que abandone su aspecto militar. Y esto es casi imposible que ocurra en estas circunstancias. Aunque el conflicto ha terminado con muchos de sus cuadros dirigentes, la organización ha demostrado una enorme capacidad de regeneración, a medida precisamente que los israelíes atacaban la franja y pasaban por encima de los civiles con los que se protegían los militantes de Hamás. Porque aquí todos tomaban decisiones conscientemente y sabiendo que habría civiles muertos. Pero Hamás contaba con dos ventajas. La primera es que los muertos civiles no se le iban a contabilizar a ellos, y que cuantos más muertos civiles se produjesen, más nuevos reclutas se les unirían, y por lo tanto regenerarían el propio movimiento de Hamás y mantendrían la cohesión organizativa, incluso a pesar de perder a gran parte de su comando superior, a los jefes. Y además hay que gestionar lo que dice el plan, que exige destruir toda la infraestructura militar ofensiva de Hamás e impedir que ésta se reconstituya, con lo que entiendo que habrá que localizar y volar los túneles después de haberse incautado de todas las armas. ¿Pero va a colaborar Hamás en eso? Parece difícil imaginar un mecanismo creíble que verifique e imponga ese desarme. Y el único procedimiento para obligar a Hamás a hacerlo sería la reanudación de la guerra. O sea que si la mutación de Hamás en una organización estrictamente política es imposible, el acuerdo morirá en este primer punto. Y es que todo esto que acabo de contar va a depender esencialmente del pilar de seguridad externa llamado la Fuerza Internacional de Estabilización, que como sabéis es una fuerza estrictamente de papel. Estrictamente porque está solamente escrita en un papel. Y todavía no sabemos cómo se va a materializar. El acuerdo además contempla que sea una fuerza árabe internacional, que actúe creando un cuerpo policial palestino, que habrá que entrenar y que suponemos, que ya es un suponer, que va a estar exento de miembros de Hamás, lo cual es evidentemente imposible. Pero ya os decía yo ayer que aquí lo que me interesaría saber es, primero, ¿qué países van a aportar esa fuerza? Segundo, ¿cuál va a ser el mandato legal operativo? Tercero, ¿qué reglas se utilizarán para saber cuándo tienen que disparar o cuándo hay que volar algo? Y finalmente, ¿quién pone la pasta? Porque ayer todo el mundo se reunía en Egipto muy contento, pero al final hay que mandar gente concreta, con recursos concretos, a la franja de Gaza. Y eso supone envolverse en la política interna de la franja y por lo tanto enfrentarse directamente con Hamás. Vamos, que en cuanto pisen el terreno van a ser acusados de ser colaboracionistas con Israel. Y ese riesgo político a mí me parece enorme, para empezar, para los países árabes. Aparte de que en ese territorio de 40 km por 10 podrían acabar coexistiendo 4 fuerzas distintas. El ejército israelí de vigilancia, Hamás, la policía recién creada y la Fuerza Internacional de Estabilización. Lo que yo no sé si va a ser funcional. Y durante el tiempo en que se acomoden esas realidades, de cómo se adapten a la nueva situación, la franja se supone que va a estar gobernada por un grupo internacional que gestione la transición y que tendrá en su cabeza a Tony Blair. ¿Eso quiere decir que Tony se va a desplazar a vivir a Gaza? Yo creo que no, porque a lo mejor lo que pasa es que Tony no sale vivo de Gaza. Por lo tanto, ¿quién va a gobernar esa transición? ¿La autoridad palestina, que fue echada a patadas por el mismo Hamás cuando la autoridad palestina perdió las elecciones en 2006?
Bueno, que les echaron a patadas y también les echaron por las ventanas y las azoteas. Así que aquí nos encontramos con un obstáculo más que implica, junto con los anteriores, que a lo mejor ni siquiera llegamos a aprobar alguno de ellos, porque el proceso ha fracasado antes. Ya sé que se habla además de que va a ser un gobierno tecnocrático, formado principalmente por palestinos, pero que va a estar sujeto al veto por una y otra parte, ya que para Israel hay figuras con un historial problemático y corrupto, y por la otra hay enemigos, que ya veremos cómo son gestionados o aceptados por los propios palestinos. Hoy hemos visto cómo Hamás ha reanudado sus actividades de ajusticiar a los clanes, al clan familiar que había estado financiando Israel contra ellos, en las mismas calles. Luego, no parece que Hamás esté en curso de cambiar sus hábitos de comportamiento. Y mientras tanto, Gaza va a seguir devastada. Aunque pienso que la ayuda humanitaria se va a mover muchísimo más rápido y de forma más eficiente y profesional que el resto de las cuestiones. Es decir, Naciones Unidas va a aterrizar con el alimento, la asistencia sanitaria básica, que yo creo que van a entrar rápido, y el resto de los servicios, como los educativos o los sanitarios más complejos, se irán implementando, pero yo creo que será a buen ritmo, ya lo veremos. Pero los problemas son estos otros que os estoy contando. Además, hay un problema que yo dejaba caer ayer y que no está incluido en el acuerdo y sobre el que nadie hace declaraciones, nadie dice nada, y que está en el lado israelí. Porque si Hamás tiene que negarse a sí misma para que haya acuerdo, no menos tiene que hacerlo Israel. Al final de todo esto, que puede durar años, debería haber un Estado palestino. Pero sabemos, porque es algo que está ocurriendo, que Israel ya ha puesto las bases para que eso no ocurra nunca. Y lo ha hecho aprobando asentamientos en Cisjordania que impiden la creación de un territorio con continuidad territorial que puedan gobernar los palestinos. Lo que estamos viendo incluso estos días es que Israel intensifica la expansión de los asentamientos, que los colonos extremistas aumentan sus actos violentos contra los palestinos y que la autoridad palestina ve cómo sus capacidades políticas, pero también las económicas, son estranguladas por Israel. Según datos de una ONG, Israeli Peace Now, las solicitudes para construir asentamientos en Cisjordania durante este año han superado el total acumulado de los 9 años anteriores juntos. O sea que esta es una política de obras de infraestructura y de movimientos de maquinaria pesada hecha para fragmentar aún más los territorios palestinos. Obras que cortan rutas de acceso a aldeas, que bloquean la circulación, en fin. Y sabemos que el gobierno de Donald Trump en enero de este año firmó una orden ejecutiva eliminando las sanciones contra docenas de colonos y organizaciones vinculadas a los colonos. Porque vale que haya frenado la anexión, pero lo otro es la prueba del algodón de si todo esto va a tener un futuro político. Porque ya sabemos que además, como la autoridad palestina está muy desprestigiada por sus propios méritos, si se busca una tendencia de cambio en la que los palestinos se dediquen más a la política y menos al terrorismo, habrá que facilitarles que no se vean tan apretados, que el terrorismo acabe siendo la única salida posible para llamar la atención internacional de lo que les está pasando. ¿Que cómo ha estado Israel ahogando a la autoridad palestina? Pues reteniendo transferencias fiscales y reduciendo los fondos o cortando los permisos de trabajo a la autoridad palestina, con lo que la economía en la Cisjordania está por los suelos. Recordemos que el rescate para la reconstrucción será en Gaza, con lo que el deterioro de este otro problema es otro frente de ruptura del acuerdo. Hasta ahora, este problema ha sido relativamente invisible, porque estaba en medio el drama de Gaza. Pero se ha ido permitiendo que Israel avanzara en su agenda de control de la Cisjordania. Y ya os digo que la autoridad palestina se ha ido desprestigiando ella sola, lo cual ha producido, por ejemplo, el surgimiento de movimientos violentos como la guarida del León. Movimientos que tratan de buscar atajos para conseguir una mejora de la situación palestina. Pero a esto se suma también la política de Israel, que se aprovecha de ello para que la agenda de los colonos siga avanzando y el radicalismo de los palestinos también. Es decir, hasta ahora lo que hemos tenido es que Donald Trump ha intervenido para que no se produzca una anexión de derecho. Pero lo que se está consiguiendo por parte de Israel es una anexión de hecho de la Cisjordania. Y esta política no es una cuestión secundaria en todo este proceso, sino que yo creo que es central. O Israel da pasos de retirada de la colonización, o dará igual que jamás se convierta en un actor político, porque más tarde o más temprano se verificará que al final de todo esto no hay una solución política. Y yo sigo entendiendo que la seguridad de Israel no puede existir con unos territorios palestinos gobernados por gente que afirma que lo que hay que hacer es hacer desaparecer Israel. Pero por otra parte no veo que en ese futuro, sin una solución política, la seguridad de Israel exista.
¿Y por qué a pesar de todo yo decía ayer que puede haber razones para el optimismo? Pues porque los intereses económicos son enormes alrededor de que se pacifique toda esa región. Y eso podría producir movimientos políticos incluso dentro de Israel, aunque os parezca muy increíble. ¿Por qué? Porque los movimientos políticos no podemos entender que vayan a ser a corto plazo, sino que hay que hacer digerir al público las nuevas realidades que se vayan a querer crear. Me explico. En muchas ocasiones olvidamos que una labor principal de los políticos es esa, vendernos las motos que ellos mismos construyen y deshacer los conjuntos de sentimientos que soportaban nuestra aceptación de las anteriores motos que habían construido en el pasado. Y yo creo que eso se podría hacer también en el caso de Israel, porque aquí se trata de reconstruir los acuerdos de Abraham para reunir intereses económicos desde Turquía hasta Arabia Saudita, que cambien la tendencia de toda la región, con la esperanza de que incluso los irredentos acabarán incorporándose a los acuerdos. Porque Arabia Saudita tiene que entrar, y es un factor clave que podría reconfigurar mucho el equilibrio diplomático y económico de toda la región tras la guerra en Gaza. Pero su postura es inestable hacia el interior. Su público no es de la misma opinión que los jefes y, por lo tanto, Arabia Saudí no puede normalizar relaciones con Israel sin que medien avances reales hacia la autodeterminación en Palestina. Y si no se reactiva un proceso político en Palestina, Arabia Saudita tiene imposible moverse hacia esta nueva realidad de negocios, porque se arriesgaría a que la llamaran cómplice de Israel y que echaran del poder a los que mandan ahora. Y es por esto que es muy importante que este alto el fuego se mantenga, que las partes sientan una enorme presión para que la pacificación y la reconstrucción de Gaza se puedan producir y den pasos adicionales. Así que, como veis, un frente que hay que tener tranquilo es el frente de Cisjordania. Y eso nos lleva a hablar de apuestas deportivas. Si hay que apostar, ¿cómo está de difícil la cosa? ¿Cómo es de posible que el acuerdo siga vivo dentro de un año? Pues un 20% y quizá menos, por poner un número que no sea muy bajo, porque la cosa tiene muchas dificultades objetivas. Y hasta aquí el vídeo de hoy, como veis, contrario al que vimos ayer. Contrario en el sentido de que había que explicitar todas las dificultades que en el vídeo de ayer quedaban apuntadas. De cualquier forma, si os ha gustado el vídeo de hoy y no ha sido una pérdida de tiempo, ya sabéis, os sugiero que os suscribáis, activéis las notificaciones, le deis al botón de like y compartáis estos vídeos en vuestras redes sociales, que yo ahora busco la puerta de salida y nos vemos muy pronto.